Acabo de ver una publicidad de la Agenda 2030 relacionada con la falta de cumplimiento de los objetivos estratégicos y sugiriendo que haya más compromiso por parte de los países. Siendo objetivos tan básicos, ¿por qué su cumplimiento no es obligatorio? Porque eso de depender de la voluntad para tomar medidas para reducir la pobreza, entre otros, no parece lógico. Pero no hay forma en que la ONU haga nada obligatorio. Eso es lo que la AG cree que lo hacen obligatorio. No puede. Se votó la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible. Los países que la votaron asumieron la responsabilidad de llevarla adelante, pero no hay forma de obligarlos. No hay forma de obligarlos. Hoy, fíjate qué curioso, pero hoy, porque una de las cosas que están viendo en la escuela sobre temas de sostenibilidad, mi hijo, era la Agenda 2030. Y me decía él, pero es que eso de acabar con el hambre es difícil. Digo, sí, absolutamente, hijo. El primer objetivo, que es acabar con el hambre, es muy difícil que se logre de aquí al 2030. Pero te lo tienes que plantear como objetivo. Es como el objetivo de luchar contra el cáncer, de acabar con el cáncer. Es muy difícil acabar con el cáncer. Pero ponértelo como objetivo impulsa los pasos necesarios para llegar a eso y aumenta la capacidad de avanzar hacia aquel objetivo que probablemente nunca alcances, pero que las cosas pueden mejorar muchísimo, como han mejorado con el cáncer y como han mejorado con la pobreza, les guste o no a los lajes de este mundo.